acá te quería preguntar este, que bueno, te dice, en una estructura en voladizo, empotrada, se aplican dos fuerzas de igual magnitud F, como, bueno, como está indicado en la figura. Eh, te da las dimensiones de la viga A, de la viga B, te dice que tienen sección rectangular, te da la tensión de fluencia, el módulo eh, de elasticidad E, y me dice modelo elastoplástico perfecto. La pregunta es, me dice, si luego de una vez aplicadas las fuerzas, que son las que producen plástico en la viga A, estas se reducen lentamente, ¿para qué valor de la fuerza F se hace nula la tensión remanente en la cara superior? Antes, yo primero lo que pensé ahí fue lo siguiente. A ver, pará, Yo tengo... pero esto Sí. no es elastoplástico, ¿entra en este parcial? No quiero meter la pata, ¿eh? No, no entra esto. No, ese es de elastoplástico. Lo que pasa que el año pasado entró Pandeo en elastoplástico en el segundo parcial y Ah, Pandeo entró en el segundo y elastoplástico entró en el tercero. Se cambiaron Claro, las... porque sí, sí, quedó más largo listo. el... Yo pensé que tenía un concentrador de tensiones entre A y B, por eso Y lo, seguramente acá. claro, por eso pensé que era de este tema, o que se podía hacer con lo que habíamos visto. Bueno, sí se puede hacer, pero entró en el primer parcial. Si querés lo hacemos para este parcial. A veces, honestamente, aquí de fuerza de la F se hace nula la tensión remanente en la cara superior. No, o sea, si no va a entrar, me gustaría verlo, pero si no va a entrar, bueno, prefiero hacer otros. Dale, dale, Así, no, sí, bueno, dale. hacemos otro. Dale. Eh, bueno, este sí tiene un concentrador de tensiones. También. Eh, claro, pero bueno, este es explícito. Te dice, dos piezas A y B están construidas de material dúctil, supóngase elastoplástico perfecto. La geometría de la A implica un concentrador de tensiones 2,6. D0 es el mismo en ambas piezas, D es el doble de D0, Sí. y tenemos estos datos. Y nos dice si la pieza A se fatiga menos en menos ciclos que la B en tracción alternativa. Ambas tienen la misma vida la fatiga en términos de ciclos. Sí, bueno, igual más que nada tenía la duda en el 2. Pero bueno, hagamos este y ya me quedé el día. Ya estaría. Eh, sí. Tenemos dos Entonces, piezas igual. Dos piezas claro, o ahí. sea, Claro, lo ves que que sí, acá tienen la misma sección. Esta claro, sección lo que es. sí entiendo es que acá tendría como que las tensiones serían más altas y se tendría como una forma parabólica, Sí, ¿no? en realidad es así ahí la tensión. En esta sección, acá tengo más, menos en el centro y más en las puntas. O sea, estoy haciendo el diagrama acá. Y acá, claro, tengo un sigma máximo, que va a ser igual, efectivamente, a sigma cero por el concentrador KT. Ahora, el problema es si esto pasa a fatiga, a afluencia o no. Ahí eh, hay un problema. Si acá si hay fluencia, entonces si hay fluencia se complica el problema bastante. Si no hay fluencia es muy sencillo, porque obviamente el punto, la que tiene mayor, el punto, la pieza que tiene mayor tensión máxima, y es en este punto toda la vuelta acá, se va a, a fatigar más rápido. O sea, va a llevar al límite de fatiga más rápido que esta otra, que tiene tensión supuestamente más chica y uniforme en toda la sección. Entonces la pieza A se fatiga en menos ciclo que vea la tracción alternativa. Ahí está marcada, ¿ves? Entonces esta está mal. Ahora, ambas piezas colapsan para el mismo alargamiento total. Esto no, porque bueno, eso lo tiene que ver usted, si no. La carga del Puede colapso ser del. A ver, porque una tiene el concentrador de tensiones y la otra no. no. Entonces, una necesitaría.
No, porque ¿de qué está hablando? Alargamiento total. Puede ser que porque es el astoplástico perfecto. Tampoco. A ver, no se ofusquen. Están hablando de alargamiento total. O sea, el Colapsan. delta L. Colapsan, cuando dice colapso es plástico, ¿no? Claro. Entonces, está bastante claro que la carga de colapso plástico, F de colapso, la carga de colapso va a ser la tensión de fluencia por el área más chica. Bueno, S0. Siendo S0, pi de 0 cuadrado sobre 4. Entonces, esta es la misma para las dos porque colapsa plásticamente acá. En realidad esta colapsa plásticamente en un lugar indeterminado, más o menos en el centro, va a pasar por como si fuera una probeta de tracción, pero la carga va a ser la misma. Ahora bien, Profe, si hay gente esperando para entrar, si le podés... no, ya dar paso. quedaron afuera. A ver, para ver si la puedo... No estoy mirando... View... Esperate un cachito, Ahí, view. Gracias, ya estoy entrando. Ahí entraron. Están entrando. Bueno, entonces. Estamos de acuerdo que la carga de colapso va a ser la misma porque, bueno, el colapso se va a producir en las dos igual con esta misma carga y básicamente en el medio. Y no va a ser mayor que esto por más concentrador de tensión que tengan, y va a ser menor que eso porque nosotros sabemos que las deformaciones plásticas lo que hacen es planchar las tensiones en la tensión de fluencia. Entonces, en el primer caso acá, me cambia el lápiz ahora. Me colgó el... Bueno, en el primer caso, hago el dibujo acá. Esto va a llegar a tensión de fluencia, va a tener una distribución de tensiones así. Pero esto no es colapso plástico porque todavía hay material que tiene tensiones que están por debajo de la tensión de fluencia. Entonces, si yo aumento la carga, de fluencia no va a pasar y se va incrementando las tensiones de alguna manera hasta que toda la sección llega a la tensión de fluencia. Entonces se equiparan los dos casos, cuando tengo un concentrador de tensión y cuando no tengo concentrador de tensión. Ahí está entrando otro. Okay. Entonces, lo que estábamos diciendo, que colapsan para la misma F de colapso, llamémosle del caso 1, es igual a la tensión de colapso del caso 2, y ambas van a ser igual a la tensión de fluencia por el área A sub 0. Pero bueno, si yo voy a calcular el alargamiento, en esta la calculo fácil, ¿no es cierto? El delta L es igual a epsilon por la longitud total, y este epsilon en fluencia va a ser igual a sigma de fluencia por E por la longitud total, y acá tengo el alargamiento de esto. Pero ¿qué pasa? Esta pieza de acá, que tiene la misma longitud, tiene una parte donde la tensión va a ser mucho menor, por lo tanto no se alarga nada esta parte. Entonces las dos piezas no se van a alargar lo mismo, se va a alargar mucho más hasta llegar a fluencia esta que esta otra que está acá. Entonces ambas piezas colapsan para el mismo alargamiento total. Es falso porque yo podía calcular, por ejemplo, el alargamiento de esto, el alargamiento de esto, y esto incluso lo podría calcular como el alargamiento toda la misma tensión, que sería igual al alargamiento de esta parte de la pieza de abajo, para equiparar, ¿no es cierto? Esto es muy conservativo, pero lo puedo hacer.
Pero los alargamientos de las partes que no están rayadas serían totalmente diferentes, mucho menor en el caso de arriba. Por lo tanto, las dos piezas no colapsan para el mismo alargamiento total. ¿Me siguen? ¿Se escucha? Perfecto. Sí, se escucha. Muy bien. ¿Para qué hacemos entrar a otro chico? Yo no entendí bien, profe, por qué no colapsan para el mismo alargamiento total. ¿Para el mismo qué? Para el mismo alargamiento total. Porque si calculas el alargamiento de las dos, da diferente. ¿Por qué da diferente? Porque esta está sometida a toda la misma tensión y la de arriba tiene dos pedazos grandes que está sometido a una tensión mucho menor. En el caso de arriba, la deformación, el alargamiento total va a ser bastante menor. Ah, bien. Ah, ahora sí. Bien. Bien. Ah, la otra vez me dejó pegado con... que no puedo borrar. Bueno. Y la carga de colapso a la tracción es mayor en A. Esto también es falso. Por lo que dijimos recién. Las dos cargas son iguales. Groseramente. No. Sí. Profe, tengo una consulta. ¿Por qué no? O sea, el colapso no es el colapso total de la pieza. Esos dos bloques grandes no se colapsarían. No sé si se entiende. Porque el área no es distinta. ¿Para qué estoy entrando gente? Está bien. ¿Cómo decías? Perdóname. Que esas dos piezas grandes de largo de diámetro D, ¿no tienen que colapsar también esas? ¿Esta de acá? No. Pues ¿cuándo colapsa la pieza? Suponete que yo tengo una pieza así y le aplico un momento flector. ¿Cuándo colapsa? Cuando se produce una articulación plástica acá. No tiene por qué colapsar plásticamente todo el resto. Otro ejemplo. Yo tengo una pieza empotrada y le aplico una carga P. ¿Cuál es la carga de colapso plástico? Y cuando esto se plastifica totalmente, todo esto se mata de risa. Entonces el concepto es el mismo. El colapso plástico de una pieza es cuando no puedo incrementar más la carga porque hay una parte que indetermina las deformaciones totales. Claro, Más o menos. está bien. Bien. Bueno. Profe, entonces la carga de colapso para ambas es la misma. ¿Dijiste? ¿La carga de colapso? Claro. ¿Por qué? Porque como dijimos... Porque el área que colapsa era la misma. Claro, por más que esta tenga concentrador de tensión, el área de estas dos piezas en esta parte es la misma. Por lo tanto, esta va a colapsar muy localizadamente acá. Y esta va a colapsar en algún lugar en el medio, no se sabe dónde. Teóricamente, digamos, sin los efectos de borde, en cualquier lugar. Pero lo que pasa en realidad es que lejos de los bordes se produce en el medio. Y la carga es la misma. Perfecto. Genial, gracias. Ok. Bueno, perfecto, profe. Ahí me quedó claro este. Y si podemos, me gustaría ver este, pero porque en el parcial anterior no había tomado algo parecido y no me había quedado muy en claro, y en la corrección nada, tenía que estaba mal, pero no sabía por qué estaba mal. Y me gustaría verlo así por encima, y nada, como para sacarme la duda esa nada más, si puede ser. Yo sé que hay otros temas, pero así por encima. Bueno, ¿qué se le aplican? ¿Para qué lo tenemos que ver bien al problema? Porque cambia mucho. ¿No? Encontrado en la izquierda, aplican dos fuerzas de igual magnitud. Como la fuerza Fc produce colapso de la viga. Colapso plástico acá. Claro, son dos fuerzas iguales. En definitiva es un momento, ¿no es cierto? Dos fuerzas de igual magnitud. Profe, sigue habiendo gente afuera que recién entró. Si Ok. lo podés aceptar. Gracias. Claro, yo pensé que va a estar comprimido abajo y traccionado arriba. Sí, Y, pero y para bueno, que estoy ya- haciendo entrar gente. Estoy como Dale. atendiendo la puerta y zapateando en el escenario. Dos cosas. Dale.
Ahí está, pará. Bueno, entonces esto... De vuelta, tenemos un momento aplicado. Gracias por el aviso recién, Si entra, ven otro que está entrando. Hay otro. Entonces, bueno, el colapso de esto se calcula, el momento constante, hago la cuenta. ¿Cuánto es el momento de colapso plástico? Que es 1,5 del momento elástico máximo que puedo aplicar. Porque es rectangular, ¿no es cierto? Entonces, hago la cuenta de eso. La viga es rectangular, tengo todo. Y modelo elastoplástico perfecto. Obviamente, como el momento es constante, esta no va a colapsar y va a colapsar la más pequeña, la de menor tamaño, porque acá está empotrado. O sea, el diagrama de momento flector de esto es así. Porque este momento a la viga es flector. Ahora, claro, acá hay un concentrador que le estoy aplicando el momento de colapso plástico. De todos modos, cuando aplico el momento de colapso plástico en la viga chiquita, el diagrama de tensión es de colapso plástico. Y este va a ser la tensión de fluencia. Estoy en la sección chica, ¿no? Entonces el concentrador de tensiones acá no me afecta, porque de vuelta cuando estoy en plasticidad se me lava el concentrador de tensiones. Ahora cuando descargo, está bien, cuando descargo el concentrador de tensiones sí actúa, porque la descarga es elástica. Entonces yo tengo, voy a tratar de ver si lo puedo hacer rápidamente, fácilmente, digamos. Voy a tener una tensión así, un estado tensional así, donde esta es la tensión de fluencia. Estamos hablando de la viga chica. Claro, como el Entonces, tope es la tensión de fluencia, el concentrador de tensiones me puede afectar, pero a lo sumo para llegar a fluencia. Más que eso, ¿no? Porque más me puedo meter. no, porque claro, la tensión... en realidad la tensión sería una cosa así. Va a tener pico en las puntas, seguramente. De la distribución lineal, voy a tener una distribución exagerada. Va a ser así. Sí, voy a tener más tensión que la distribución lineal. Este incremento está evaluado por el KT. O sea, de cuál sería la tensión que seguiría en forma lineal con una cuenta normal, voy a tener en ese punto una tensión mayor. Entonces, si yo voy quitando paulatinamente el momento, le estoy restando momento. De momento negativo. Entonces, cuando yo resto momento negativo, la tensión que estoy restando, a ver si me siguen, la tensión que estoy restando es la tensión elástica que me está produciendo este momento 2, vamos a poner un nombre para poder llamarlo, que es el momento que voy restando y que me dicen qué momento tengo que aplicarle o qué par de fuerza para que la tensión en el extremo de la viga desaparezca. Pero ¿qué pasa? El diagrama de tensiones no es así. El diagrama de tensiones elástico, lo voy a dejar como en azul, a ver si me sale, va a ser más grande y más grande, donde este incremento, o sea, la tensión en la punta, va a ser el concentrador elástico por el sigma máximo. Entonces yo tengo que restar este valor, y este valor tendrá que ser igual a la tensión de fluencia. Entonces, el concepto es medio complicado, no complicado, es siempre lo mismo. Cuando cargo llego hasta fluencia, pero la descarga
es la descarga elástica, por aquello de que el diagrama es así y cuando descargo elásticamente. Pero que hablaba, en la descarga elástica el concentrador de tensión funciona. Entonces este sigma máximo es el sigma máximo que se me produciría con el momento M2 y sería M2 sobre el W elástico de la sección más chiquita. Reemplazo esto acá, lo hago igual a tensión de fluencia y calculo M2. Y de este M2 calculo, bueno, inmediatamente las fuerzas FC2, las restitutivas, digamos, para eliminar la tensión residual en el extremo. Entonces hay que pensarlo en varias etapas, mirarlo finito al problema. Claro, bien, entonces la tensión esa residual remanente en la cara superior es cuánto vale es ese pedacito azul que está ahí en el gráfico de abajo a la derecha. Esto, y bueno, es más grande que la del momento, es el factor K, digamos, de la relación entre la máxima y la teórica sin concentrador. Acá está. Es K veces la tensión máxima. Bien, No, bien, eso perfecto. no es la remanente, es la que estoy restando. Claro. Bien. Bueno, perfecto, profe. Con lo cual me va a dar un momento M2, ¿no es cierto?, que va a ser menor que el momento de colapso plástico. Si yo quito las dos cargas instantáneamente, me quedan tensiones que ya sabemos. Pero este M2 me va a dar, por este factor K, cuando haga todas las cuentas, me va a quedar menor que el momento de colapso plástico. Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, yo no tenía más dudas de este parcial. No sé si alguien quiere preguntar otra cosa. ¿Para Yo qué? tengo una duda de pandeo con cargas excéntricas. O sea, no entiendo, ¿por qué cuando vos tenés una carga excéntrica pandea por el momento de inercia más alto y no por el más chico como pasa por la otra? No lo entiendo conceptualmente eso. No, yo tampoco. No pasa eso. A ver. Sí, mira, te muestro la ecuación. Por favor. Ahí no sé si se ve. En la ecuación, ¿para dónde está? En esta ecuación, para que la encuentre, me queda el K abajo en el denominador. A ver, este es el segundo caso. Por acá. En esta fórmula, acá, que vendría a ser como el Euler, se aplica en la misma zona que Euler, el K es I sobre A la 1/2, digamos. El radio de giro. Claro. Y me queda el K, el I me queda en el denominador. Claro, pero eso no quiere decir que sea el más grande. Sino que es el radio de giro. El radio de giro respecto del eje del momento. Eso es lo que, digamos, tendría que revisar para cargar esa descarga excéntrica que viene ahí, de a dónde viene esa fórmula, pero no quiere decir que que yo vaya a tener que poner el más grande acá para sacar la Claro, lo que carga. pasa es que el K, al estar el denominador, la relación de I sobre A va a ser más grande mientras sea mayor que 1. Te va a hacer la carga crítica más chica, por lo que va a pandear primero por el lado más grande que por el lado más chico, digamos. No sé, porque numéricamente así me dio, por ahí lo planteé mal, por eso lo quería preguntar. A mí me parece que hay un problema de que esto ya está determinado y tengo una carga en una determinada dirección, por lo tanto el momento va a ser así. Y acá no estamos diciendo que, a ver, si yo fuera a dibujar la viga, que estoy eligiendo la
el eje de menor momento de inercia para aplicar el momento, sino que esta es la viga, punto. Y estoy calculando el radio de giro respecto de un eje de punta acá. Respecto de el giro, un momento de inercia respecto de un eje, llamémosle X y ZZ. Entonces, no digo si es el mayor o el menor, es el ZZ, que es el eje perpendicular al plano de aplicación de la carga P y el dibujo que estoy haciendo. Entonces acá no va el mayor ni el menor, sino que va la relación entre el momento de inercia ZZ y el área al cuadrado, como el estilo, que es el radio de giro. Entonces no va el radio de giro mínimo, sino que va el radio de giro del plano donde tengo la excentricidad. Esa sería la interpretación que estoy mirando yo ese texto ahora, sí. ¿Está? Ah, listo, gracias. Era eso. De vuelta, no tengo que poner acá el radio de giro mínimo, sino el radio de giro, ¿está bien?, respecto del eje Z, o sea, perpendicular al plano donde estoy aplicando la excentricidad. Si no, no tendría sentido. ¿Me entendés? Sí, ahí entendí, profe. Lo tenía mal conceptualmente. Gracias. Era eso nomás. Claro, estaba bien, ahí estamos con piezas cortas, ¿no? Que medio se pierde la ecuación de Euler y tampoco se llega a plasticidad. Muy bien. ¿Alguien tenga más para compartir, para preguntar? Profe, ¿te puedo compartir un parcial 2018? Bueno, dale. Pasa que en 2018 no aprobó nadie, debe ser el parcial ese entonces. Es el punto 3. A ver. Tenés un FAT ahí, fantástico. Sí, pero el FAT yo lo usé para el ejercicio 2. Para este no lo usé mucho. Bueno, a ver, ¿podés hacer un poquito de zoom en el enunciado? Capaz que no es de FAT, yo estaba mirando el dibujo. Ay, pero voy a hacer eso. Una probeta, altura TV2, tiene una fisura pasante. Te dan la carga crítica, la tensión de influencia en material y se puede asumir el factor simétrico 1,3, te dan todo. ¿Cierto? Indica el factor de radio plástico alcanzado en el ensayo. Bueno, digamos, aquí se puede calcular radio plástico directamente. Sí, yo lo calculé todo. Lo que tenía dudas, te quería preguntar. Por ejemplo, el radio plástico para la, vos lo sacás sacando la tensión de falla, que sería la carga crítica sobre el área. Y después el radio plástico decís que es A sobre 2 por la tensión de rotura sobre la influencia al cuadrado. Eso para sacar una forma del radio plástico, ¿no? Para que acá tenés A, está el dato de A, la tensión de falla, Y te dan casi todos los datos. la influencia y la carga. Sí, calculás el K crítico, ¿no es cierto? Es que para sacar el K crítico primero necesito el radio plástico. Bueno, lo que pasa es que lo que se hace primero se calcula como sigma raíz de pi por A, por el factor de forma, y calculo un K crítico. Con este K crítico, fíjate que acá no le pongo radio plástico porque no podría calcularlo porque no tengo el K crítico. Con este K crítico calculo un radio plástico. ¿Ok? Sí, y de otra forma, como lo explicaste vos en la teoría que dijiste Pero que para era que A no sobre- terminé. Ah, perdón. Entonces, si el radio plástico
vamos a ponerlo, si el radio plástico es la milésima parte de A, ni lo pienso. Pero si es del 10%, una cosa así, agarro y hago de vuelta, hago A más el radio plástico que calculé recién. Y hago por pi, por sigma, por i, y calculo el K. Bueno, este cálculo converge rápidamente. Entonces, ahora con este K, que me va a dar más grande, porque tengo un radio plástico, puedo probar de vuelta y hacer otra interacción más. Entonces, en la tercera, me fijo cuánto varía el K crítico calculado y digo que el K crítico es el último calculado. ¿Cuántas veces tengo que hacer esto? 3 veces, 2 veces. El concepto es que yo no tengo el radio plástico y voy calculando el radio plástico y lo voy metiendo. Eso es un proceso iterativo, hay que hacerlo 2 o 3 veces. O sea, yo al sigma primero lo saco con la carga, con la No, carga crítica de 400.000 newton dividido el área, ¿no? parate, a ver, una carga de, claro, 400.000 newton es la carga. Y tenés H por 2, acá tenés, ¿no? B, todo hay que hacerlo en metros, ¿no? Este sigma, efectivamente, es la P crítica sobre el área. Sin fisura, ¿eh? Ah, bien. Y después Sí. uso el sigma de fluencia de 400, una vez que obtuve el K crítico, para sacar el radio plástico. O sea, para despejarlo de la ecuación, de la segunda ecuación, digamos, ¿no? O sea, saco K crítico y tengo No, sigma Y. acá tiene que ir K crítico en algún lado. Esa Claro, por duda eso. tenía, profe. Igual o K Sí. crítico a sigma Y por la raíz de pi por A más radio plástico y despejo radio plástico de ahí, ¿o no? No, calcular radio plástico directamente. Con la fórmula Ah, radio con esa fórmula. Claro, K crítico sobre Ah, sigma de ok. fluencia. Algo Profe, así. ¿Sí? yo tengo en la teoría que vos dijiste, viste la ecuación que acabo de poner, que esto era aproximado al K crítico al cuadrado sobre 6pi por la tensión de fluencia al cuadrado, o 2pi, dependiendo si es de formación plana o tensión plana. Claro, lo hacemos para Porque que piense un ratito. De formación plana. Y utilizamos la fórmula más a mano que tengamos. No hay problema. no, mi consulta es El- ¿por qué el estaría problema- mal usar esta aproximación? Que sale más directo. Pero no la tengo escrita. A ver, ¿tenés la fórmula impresa, digamos, por las dudas? En la Firmina no lo tengo en la compu justo. Ah, pará. Pero está en la clase que vos pasaste. Sí, sí. Una forma de calcular el radio plástico. Claro, sí, sí. Yo lo calcularía con el K crítico y la tensión de fluencia directamente y lo voy interactuando con esta otra fórmula. Si alguien me entendió cómo se hace. Entonces, yo calculo K crítico sin radio plástico. Calculo con el K crítico, calculo radio plástico, se lo pongo a. Y calculo nuevo K crítico y después calculo nuevo radio plástico y calculo nuevo K crítico. Eso es válido y está en la bibliografía de hacer esa cuenta, digamos. Perfecto. Y después, por ejemplo, una vez que ya tenés los datos del K crítico y el radio plástico, acá cuando te pide que se aumenta la dimensión del material, el doble. Ahora, el K crítico y la tensión de fluencia es propiedad del material, o sea que no me va a importar. Yo debo sacar el cálculo solamente que me va a influir, va a ser A. No, lo que pasa acá que si, a ver, se construye la probeta del mismo material, pero con el doble de todas las dimensiones características. Claro, lo que yo hice ahí, saqué el nuevo radio plástico, que es el K crítico al cuadrado sobre 2pi por la tensión de fluencia, que fue lo que calculé en estos incisos.
Y con eso, esa tensión que yo tengo acá, que era de falla, la de rotura sería, digo que es P crítico 2 sobre el nuevo área. Y ahí saco el P que me están pidiendo. Esto Y es, también, puedo recalcular todo de vuelta. No estoy viendo, a ver si hay una, ¿cómo te voy a decir? Como una solución de palabra más sencilla. Déjame ver, Tengo todo al doble. sí. Bueno, tengo que hacer todas las cuentas de nuevo. Entonces, si es el mismo material, el K crítico va a ser el mismo que calculé antes. Entonces, para calcular acá esta carga crítica, tendría que hacer las cuentas de que el K crítico que había calculado antes va a ser igual a la tensión crítica por raíz de pi por A más radioplástico, como decimos, por el mismo factor de forma. Ahí está. Ya tengo este dato. Pi a radioplástico. El radioplástico sería el mismo. Porque el K crítico va a ser el mismo y la tensión de influencia es la misma. Pero cambia, puede ser, a mí mío es diferente. Cambia A, efectivamente. Este A es el A2 del nuevo ejemplo. Claro, entonces el Sí. radio plástico no me quedaría así, como K crítico al cuadrado sobre 2pi por tensión de fluencia, cuadrado también. Bueno, pero ahí no aparece el A. Ah, esa era mi duda. Que yo calculando así no tenía en cuenta nada y acá sí. Y para mí estaba mal usar esto. No, pero este es radioplástico. En clase la ecuación de ahí abajo la había igualado que era aproximado a A sobre 2 por el sigma de falla sobre el sigma de fluencia. Todo eso al cuadrado. Capaz que de ahí No. sacas la relación.